Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 16 de diciembre, lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro de los Números, capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como óleos que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo veo, pero no en el presente, yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Para que podamos entender la profundidad de esta profecía que vemos en el libro de los Números, tenemos que poner mucha atención de qué es lo que está viendo Balaam al momento de hacer esta profecía que habla de nuestro Salvador, de nuestro Rey, que habla de nuestro Libertador y que habla de ver una verdadera hermosura. Pero ¿dónde parte todo? En aquellos días Balaam levanta los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Acampado por tribus, ¿dónde lo está viendo? ¿Qué es lo que está mirando? Lo que está mirando son las tiendas del pueblo de Israel. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Uno podría pensar que está viendo una visión hermosísima, pero pongámonos con claridad en lo que está viendo Balaam. Lo que está viendo es a ese pueblo de Israel que lleva años peregrinando por el desierto. No es un espectáculo hermoso. Es un pueblo entero que no tiene tierra, que no tiene hogar, que ha logrado salir de Egipto liberado por la mano de Dios y que ha pasado 40 años en el desierto y viven no en casas, porque no tienen hogares, sino que viven en tiendas de campaña, que podrán tener su mediana hermosura si es que queremos verlo así, pero es un pueblo en definitiva que no logra construir sus ciudades, que no logra progresar, que va acampando de un punto en el otro, que se va agrupando, formando esas ciudades momentáneas. Entonces, la visión que está teniendo no es la visión de algo verdaderamente hermoso, pero como dice la profecía, fíjate bien, oráculo de Balaam, aquel que tiene ojos penetrantes, del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con ojos abiertos la visión del Todopoderoso, es decir, no contempla solamente la realidad material, sino que contempla más allá.
A sus ojos se presenta efectivamente esa realidad material de un pueblo que no tiene tierra, que no tiene una propiedad, que no tiene una casa, que tienen que acampar en tiendas. Y sin embargo, ¿qué es lo que mira? Mira lo que va a salir, lo que va a salir de esas tiendas, lo que va a salir de ese pueblo que está acampando, de tu descendencia, de la descendencia de esos que están acampando ahí, nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Es decir, contempla lo que se va a producir a partir de ese pueblo que ahora no tiene hogar, que no tiene tierra, que no puede sentar bases. Pero ahí, en ese pueblo está la base de lo que vendrá. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Y de nuevo contempla en éxtasis con los ojos abiertos. Yo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que está contemplando? Está contemplando cómo de ese pueblo vendrá el Salvador, cómo de ese pueblo vendrá el Mesías. ¿Por qué es tan importante esta visión y por qué se nos presenta en esta tercera semana de Adviento? El domingo pasado, es decir, ayer, ¿qué es lo que hemos contemplado? Hemos contemplado la profundidad de la idea de la alegría. Alégrate. Ha sido la clave del domingo. Y lógicamente la clave del domingo ilumina toda nuestra semana. Y entonces, ¿dónde va a estar la verdadera alegría? En que podamos tener los ojos abiertos. Podemos ver realidades que no se entienden en este momento. Podemos ver realidades que no son hermosas en este momento. Y sin embargo, en la fe, en la visión sobrenatural que nos permite tener Dios, podemos aprender a descubrir las verdaderas hermosuras. Balaam no está contemplando una belleza material, está contemplando la belleza de lo que va a suceder. Yo también tengo que aprender a contemplar la belleza de lo que va a suceder. Oye, imagínate, por poner un ejemplo, cuando contemplamos efectivamente la historia de la humanidad y vemos momentos tan duros que le toca vivir a los seres humanos. Y cuando contemplamos esas realidades temporales que nos toca enfrentar a nosotros y hacerlo siempre con esa visión sobrenatural que conduce a la esperanza. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino. El Hijo de Dios se hizo hombre y volverá. Y es decir, que todas las realidades que vemos en este momento, por más perturbadoras, por más negativas que creamos que sean, van a conducir a ese segundo regreso del Mesías, a esa segunda venida del Señor. Si yo me quedo solamente viendo lo malo, si yo me quedo simplemente viendo el momentito de historia que me toca a mí, bueno, posiblemente no logre entonces gozar verdaderamente de la esperanza que me brinda el Señor. Ver a un pueblo que estaba acampando en el desierto porque no tenían hogar. Mira, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Ya llevamos 20 años, ya llevamos 30 años. Y parece que esto es la eternidad entonces. Parece que esta es la situación permanente y sin embargo no es la situación permanente. Ojos penetrantes que ven la realidad del Señor, la visión del Señor. Qué bonito en este día pedirle al Señor, Señor, dame visión sobrenatural. Permíteme conocer las cosas de un modo nuevo. Permíteme conocer en mayor profundidad las cosas para que yo también pueda gozar de esa alegría, para que yo también pueda gozar de entender
entender en qué contexto tengo que ubicar las cosas que van sucediendo en mi historia personal y también en la historia de la humanidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. El Evangelio nos hace mirar la autoridad de Jesús, pero para aceptar la autoridad de Jesús, ¿cuál es el paso necesario para reconocer la autoridad de Jesús? ¿Cuál es el paso necesario? Aceptar la verdad. Aceptar la verdad y tener sinceridad. ¿Qué es lo que están reclamando los ancianos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo? Están reclamando porque en Jerusalén, al llegar el Señor, se ha producido aquella escena de la expulsión de los mercaderes del templo. Es algo que ellos ven como negativo. No lo ven como negativo. De hecho, tenían conciencia perfectamente de que lo que se estaba haciendo, lo que se había permitido hacer en el templo, no estaba bien. Y ellos mismos habían tenido ganas de lograr poner orden y expulsar a todo ese mercado que se armaba en el templo. Sin embargo, no habían tenido el valor de hacerlo. No habían querido hacerlo. ¿Por qué? Porque iba a implicar que la gente se les iba a echar encima, que iban a tener problemas, que se iba a armar pugnas. El miedo de no hacer lo correcto y no asumir las consecuencias de hacer lo correcto. Tal y como sucede hoy en día en tantas ocasiones donde uno ve la falta de valor, la falta de coraje por no hacer las cosas correctas. Se acercan entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo a Jesús para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? ¿Cuál va a ser el problema? Ellos están queriendo ver dónde está la autoridad del Señor, pero la autoridad del Señor no está sino en Él mismo. No tiene que dársela a nadie, pero yo tengo que aceptar la autoridad del Señor. Nadie me va a imponer la autoridad. Si alguien me impone a mí la autoridad, entonces se llama autoritarismo, no se llama autoridad. Soy yo el que tengo que reconocer la autoridad. ¿Y en base a qué tengo que reconocer la autoridad? En base a la verdad. La verdad que puede estar basada, en primer lugar, en la autoridad que da el que conoce, el que sabe. Yo reconozco que esta persona sabe de este tema, por tanto es una autoridad en el tema. La autoridad que da la posición que tiene la persona. Este es mi padre, esta es mi madre, por tanto tienen autoridad sobre mí, tienen autoridad en mi vida. La posición, ya sea porque es un gobernante legítimamente constituido, sí, muy bien. Entonces esta verdad, la verdad de que es una autoridad, un gobernante legítimamente constituido, le da autoridad y yo la reconozco. Pero entonces, para determinar la autoridad, ¿quién es el que tiene que intervenir?
yo en mi compromiso con la verdad, si yo acepto la verdad o no. Si me doy cuenta que esta persona sabe, pero digo, no, yo no le voy a reconocer la autoridad, bueno, entonces soy un falso. No voy a ser capaz de reconocer la autoridad de esa persona porque lo que dice, aunque sé que es verdadero, aunque sé que sabe, no me gusta lo que está diciendo. Y entonces el Señor lo que hace es justamente poner las cosas en ese puesto, en ese lugar. Fíjate cómo les responde. Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, es decir, si son verdaderamente auténticos, si se comprometen con la verdad, entonces les diré con qué autoridad hago lo que hago. Y la pregunta que les hace Jesús es muy sencilla. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Respondan, comprométanse con la verdad, o por lo menos comprométanse con la respuesta que ustedes quieren dar. Pero la reflexión que ellos hacen va por otro camino. Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, entonces lógicamente nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? ¿Por qué si Juan predicaba ese bautismo de penitencia? ¿Por qué si Juan los llamaba a la conversión? ¿Por qué si Juan tenía tanta fuerza y tanta autoridad que todo el pueblo acudía a él? Ustedes, en cambio, no quisieron reconocerlo. Y no lo reconocieron, no quisieron hacerlo. Claro, tienen miedo entonces de decir que venía del cielo, pero saben perfectamente en su corazón que esto era así, que Juan estaba verdaderamente lleno del Espíritu Santo, que Juan no estaba predicando ninguna cosa contraria a la verdad, que estaba fortaleciendo al pueblo para conducirlo de verdad, pero no les convenía porque también a ellos les decía sus verdades, igual como lo hace el Señor, igual como lo ha hecho el Señor. Y no les gustaba entonces que pusieran en evidencia sus pecados. Y por eso no estuvieron nunca del lado de Juan. Pero en cambio, si decimos que de los hombres, bueno, la gente se nos va a lanzar encima. ¿Por qué? Porque tienen a Juan como profeta. Y fíjate qué penoso es esto. Qué penoso es que entonces respondan, no lo sabemos. Lo cual es una mentira, lo cual es una falsedad. Yo no puedo reconocer a Jesús como el Mesías, yo no puedo reconocer a Jesús como el Salvador si es que no estoy dispuesto a comprometerme con la verdad. No me quiero comprometer con la verdad, no quiero aceptar lo que es evidente, no quiero aceptar lo mínimo. Bueno, entonces, ¿cómo voy a entrar en el camino del Señor? ¿Cómo voy a confiar en el Señor? No lo sabemos. Bueno, ya que no lo saben, ya que no pueden responder, yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. Si no quieren comprometerse con la verdad, si no quieren comprometerse con lo verdadero, si no quieren dar una respuesta, porque están haciendo sus cálculos, en definitiva, si no quieren ser sinceros, bueno, tampoco merecen que yo les dé una respuesta. Tampoco merecen tener esa respuesta de parte del Señor. Qué bonito es cuando nosotros nos comprometemos con la verdad, cuando queremos ser sinceros y buscamos ser sinceros, aunque tenga sus costos, aunque sea difícil en muchas ocasiones, pero esto nos permite efectivamente recibir las respuestas del Señor. Oye, a veces las personas dicen, es que yo le he preguntado al Señor, yo le he pedido luz al Señor, pero no la he recibido, no he recibido respuestas del Señor. Debería en ese momento analizar, porque puede ser que el problema de no tener una respuesta del Señor sea por la falta de sinceridad profunda en mi corazón.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.